Vamos a dar inicio. Buen día a todos, los que están, todos los que nos están viendo también. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte a ti. Y te pido que en este día, Señor, y en este tiempo que tenemos juntos podamos aprender más de ti, más de tu palabra y sobre todo que podamos ser confrontados por ella. Sobre todo el día de hoy, al ver las cartas a Tito y a Timoteo, Señor, que no sea algo nada más teórico, sino que se pueda aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues las cartas a Tito y a Timoteo, a Tito le escribió una carta, a Timoteo le escribió dos cartas. ¿Okay? Cuando escribe la primera carta a Timoteo y cuando escribe su carta a Tito, él era libre todavía, o sea, si ustedes recordarán, fue encarcelado 3 veces. 2 de las 3 aparecen en la Biblia, en el libro de los Hechos. La primera es cuando fue a Filipos y entonces al empezar su ministerio allá había una chica que lo seguía y entonces él echa fuera a un demonio y entonces pues ella era adivina y pues le leía la suerte a las personas y era esclava. Y pues al convertirse, al ya se le echa fuera el demonio, ¿verdad? Pues ya no le podía generar dinero a sus amos. Y entonces ellos, por ser personas influyentes allá, echan a Pablo y a Silas en la cárcel. Y esa noche, pues ustedes recordarán, están cantando, tiembla, se abre la cárcel, todos se quedan, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la primera vez que fue a la cárcel, pero ahí nada más duró un día. Porque al día siguiente, cuando los oficiales descubren que en efecto era ciudadano romano y lo habían metido sin tener, haber pasado un juicio, sin él haber presentado su defensa, pues le pidieron perdón y le pidieron que se vaya de la ciudad. Entonces en esa ocasión nada más duró un día en la cárcel, o muy poco tiempo, a lo mejor era más de un día, pero eran pocos días. La segunda ocasión fue cuando lo arrestan en Jerusalén y lo acusan de haber metido a personas no judías a un lugar que era nada más para los judíos, reservado para judíos. Y la pena de eso era pena de muerte desde el punto de vista judío. ¿Sí? Y entonces arrestan a Pablo y lo acusan de ir en contra de las leyes judías, pero él como ciudadano romano tenía derecho a un juicio, a ser escuchado, ¿verdad? A presentar su caso, y pues eso está registrado en el libro de los Hechos, y es cuando Lucas escribe el primer evangelio, su evangelio de Lucas, y después escribe el libro de los Hechos, y les comenté en aquel momento que era muy probable que lo que escribió Lucas a este hombre Teófilo era para ayudar a Pablo en su caso. Básicamente le estaba escribiendo la historia de cómo se inició la fe cristiana y después de la vida de Pablo, cómo es que llegó a estar donde estaba. El punto es que Pablo sale libre y después dice, mientras estaba en la cárcel, ahí pasó 2 años en Jerusalén arrestado y 2 años en Roma, pero vivía bajo arresto domiciliario, ¿sí? O sea, no estaba en un calabozo, estaba en una casa y podía recibir personas y todo lo demás. ¿Okay? Ahora, la tercera vez que arrestan a Pablo, pues nada de esto que ocurre en las cartas de Tito y Timoteo está en otro lugar de la Biblia. ¿Sí? Entonces, no se sabe cómo fue, cuándo fue. Lo único que comenta Pablo es que fue a raíz de Alejandro el Herrero. Algo hizo, lo delató o no sé qué habrá pasado, pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ese Alejandro el Herrero porque él causó que yo
quede preso. El punto es que esta tercera ocasión ya no iba a salir, ¿sí? Había empezado una persecución en contra de los cristianos. Nerón estaba, si de por sí estaba mal de la cabeza, ya para estas fechas estaba muy mal. Y había empezado una persecución en contra de los cristianos. Curiosamente, su esposa de Nerón, una de las mujeres que tuvo Nerón, era judía. Y entonces él tenía favoritismo hacia los judíos. ¿Eh? Por eso es que en el libro de Apocalipsis, y no voy a adentrarme ahí nada más, se los digo así de pasadita, es muy probable que en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la ramera, la gran ramera, se refiere a Jerusalén, que hizo alianza con Roma, específicamente con Nerón. Bueno, tema para otro día. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que Pablo estaba preocupado por las iglesias. Pablo ya estaba quedando grande, habían pasado muchos años, ¿okay? Y entonces él sabía que su tiempo estaba cerca. Y así como él sabía que él iba a morir, él tenía el temor y el pendiente de que las iglesias a donde manda a Tito y a Timoteo también podían morir. ¿Sabían ustedes que una iglesia puede morir? Así como una persona. Entonces, una iglesia puede morir. Lo vemos con la iglesia romana en Europa, nada más quedan los edificios, ¿verdad? Y si acaso algunas personas de edad avanzada tratando de no perder sus pocas costumbres que les quedan. El caso es que Pablo tiene que tratar con situaciones que hay dentro de la iglesia, no porque él considere la iglesia como algo súper importante, ¿sí? Más bien, desde el punto de vista paulino, una iglesia sana, ¿sí? Entonces va a producir transformación y cambios en una sociedad, ¿sí? Cuando una iglesia es sana, cuando una iglesia es fuerte, entonces en la sociedad se va a reflejar eso también. Y para que una iglesia pueda ser una iglesia sana, necesita liderazgo sano. Para que una iglesia sea una iglesia madura en la fe, necesita líderes que también sean maduros. Entonces él escribe estas cartas para que se implementen algunas cosas que él tenía en mente para la iglesia, porque su interés era de que en el caso de la carta que le escribió a Tito, porque a Tito lo mandó a Creta, a la isla de, bueno, allá a Creta, entonces en Creta el problema era de que no habían muchas congregaciones nuevas, ¿sí? Y no tenían líderes. Entonces manda a Tito a Creta para que establezca líderes para las congregaciones, ¿sí? Y a Timoteo lo manda a Éfeso porque ahí el problema era otro. El problema en Éfeso era de que los líderes eran los equivocados para la iglesia, ¿sí? Entonces, esto fue lo que ocasionó las cartas, ¿sí? Solo que, bueno, muchos llaman a estas cartas pastorales. Las cartas pastorales, le llaman cartas pastorales porque son escritas a personas individuales que tenían una función dentro de la iglesia. Pero la realidad es que ni Tito ni Timoteo fueron pastores, fueron más bien enviados apostólicamente, ¿sí? Para cumplir tareas específicas y después retirarse, para poder estar con Pablo en los últimos días que le quedaban al apóstol, ¿sí? Entonces eran más bien cartas apostólicas, ¿sí? Y entonces muchas iglesias hoy día toman estas cartas como el ejemplo de cómo organizar sus congregaciones. Pero la realidad es que en estas cartas
simplemente menciona las características que deben tener los líderes. No dice, por ejemplo, cómo se deben escoger a los líderes en la iglesia. ¿Sí? Es por votación, es por asignación de alguien, quién es ese alguien, cuánto dura el cargo. O sea, no hay nada de esa información. ¿Sí? Y la realidad es que existen tres maneras de organizar la iglesia. Y esto que les voy a decir en este momento no está necesariamente en las cartas de Timoteo y de Tito, pero simplemente les estoy ayudando a entender por qué es que hay iglesias que están como que organizadas de manera diferente. Pues en la Biblia encontramos tres ejemplos. Los estudiosos, los teólogos, hoy le han asignado nombres a la estructura, a las tres diferentes estructuras que puede tener una iglesia. Una es la iglesia episcopal, donde una persona central decide lo que todas las iglesias deben creer. ¿Sí? Ese es el ejemplo de la iglesia católica romana o la iglesia anglicana o la iglesia ortodoxa en Rusia, en Europa Oriental. ¿Okay? Una persona decide qué es lo que todos en la iglesia deben creer. ¿Okay? Y todas sus iglesias deben estar estructurados exactamente igual. ¿Okay? Esto lo podemos ver en la Biblia porque el apóstol Pablo así comenzó sus iglesias. ¿Sí? Era muy celoso de que en sus iglesias tenían ellos que seguir sus enseñanzas. ¿Sí? Era respetuoso de las iglesias que no fueron plantadas por él, pero en lo que se refería a su propia iglesia que él había fundado, entonces él tenía que ver que todos tengan una sana doctrina y por eso escribió tantas cartas, para que todas sus iglesias puedan seguir una misma línea. ¿Sí? Entonces podemos ver eso en la Biblia. La segunda manera de organizar una iglesia es la que llaman hoy día la iglesia congregacional, donde cada congregación decide cómo escoger a su líder principal independientemente de su agrupación o su relación dentro de una denominación. Un ejemplo de esto es la iglesia bautista. ¿Sí? La iglesia bautista o las iglesias bautistas son independientes. Cada iglesia es independiente. Y es básicamente ahí los líderes son el pastor y los diáconos. Y así están organizados. Y cada iglesia es independiente. Ellos voluntariamente se adscriben, no sé si es palabra, creo que sí, se sujetan o se integran a la denominación bautista, pero cada iglesia es independiente. Y así hay muchas iglesias que no son bautistas, que son independientes, ¿sí? O pentecostales o carismáticas o lo que sea, se manejan de manera independiente. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan en Hechos 15, cuando Pablo trae una acusación en contra de Pedro, porque con los judíos era de una manera, con los gentiles era de otra manera, y se reúnen en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, que pastoreaba en aquel entonces Jacobo, el hermano de sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Jerusalén era una iglesia independiente. Entonces todos reconocían la autoridad de Jacobo y Jacobo reconocía la autoridad porque ahí llegaron representantes de varias iglesias. Ahí podemos ver que se honraban y respetaban entre sí, y Pablo, aunque era el apóstol Pablo y todos conocían al apóstol Pablo, él no interfería en las iglesias de otras personas y ellos no interferían en lo que Pablo venía haciendo. ¿Okay? Esa es una segunda manera de estructurar una iglesia. Y la tercera es lo que llaman presbiteriano, no por la denominación, aunque es el mejor ejemplo que hay, sino que
existe en la tercera manera de estructurar una iglesia, existe una pluralidad de líderes dentro de la iglesia, ¿sí? Y el ejemplo, pues valga la redundancia, es la iglesia presbiteriana, ¿sí? En la iglesia presbiteriana no hay un pastor, bueno, sí hay un pastor y le llaman pastor, pero es uno de varios ancianos, ¿sí? Entonces, el que nosotros llamaríamos pastor es el anciano que predica, el anciano que enseña. Hay ancianos a cargo de las misiones, hay ancianos a cargo del ministerio de jóvenes, hay ancianos a cargo de... ¿okay? Entonces, dependiendo de qué tamaño es la iglesia y cuántos ministerios tiene, entonces hay ancianos que están a cargo de esos diferentes ministerios, ¿sí? Y ninguno de ellos tiene más autoridad que ninguno otro, ¿okay? Entonces, cuando van a tomar una decisión que afecta a la iglesia, se reúnen y votan. Entonces, si ustedes van a una iglesia presbiteriana y ven a un pastor que está predicando, un supermaestrazo, podría ser, él es igual que todos los demás, él no tiene una autoridad mayor a los demás, ¿okay? Ese es un ejemplo de cómo están estructuradas las iglesias, y también eso está en la Biblia porque precisamente Pablo está haciendo la transición de ser una iglesia apostólica, por decirlo de alguna manera, a ser una iglesia que es liderada por ancianos o por obispos, dependiendo la palabra, ¿okay? Entonces Pablo reconocía la necesidad de tener a líderes porque él ya no iba a estar, ¿sí? Él ya se iba a ir y estaba a punto de morir. Entonces dice, ¿quién se va a hacer cargo? En ningún momento nombra a Timoteo como su sucesor, aunque lo pudo haber hecho, ¿sí? Pero no lo hace. Lo que hace es que les dice a Timoteo y a Tito, necesitan ir a las iglesias, y tú, Tito, necesitas ir a estas iglesias nuevas que están en Creta, y ahí necesitas establecer líderes, ancianos, plural, en cada iglesia, varios por una iglesia. A Timoteo le dice, necesito que vayas a Éfeso y saques a los que están allá. Bueno, no se lo dice tan así, pero básicamente no me acuerdo qué versículo es, qué pasaje es en el libro de los Hechos. La última vez, cuando Pablo se estaba despidiendo por última vez, que está registrado en la Biblia, de la iglesia de Éfeso, todos lo acompañan, los ancianos de esa iglesia, porque desde entonces ya había, lo acompañan a Pablo a subirse al barco, y todos se dan cuenta que es la última vez que va a ir Pablo a esa ciudad, a esa iglesia. Esto lo pueden leer en Hechos, no me acuerdo dónde está, pero bueno, y Pablo le dice a estos ancianos, le dice que el Pablo llora por la iglesia y les dice, yo sé que cuando yo ya no esté, van a entrar unos lobos vestidos de oveja para tratar de destruirlos de adentro. Y eso es lo que había sucedido en esa iglesia, y por eso manda a Timoteo a sacar a los lobos que habían entrado. Pero curiosamente manda a Timoteo, que era tímido. Para recordar a Timoteo y a Tito, tenemos que recordar que era Timoteo el tímido y Tito el que no titubeaba. ¿Ok? Entonces a Timoteo le tiene que decir, Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dale, Timoteo, tú puedes. No dejes que ellos te menosprecien por tu edad. A ver, Timoteo, ya sé que estás enfermo otra vez. Mira, tómate esto, ponte esto en tu pancita y mira. Dale, Timoteo, tú puedes. Lo manda a la boca de los
lobos, literalmente. Tito no era así, a Tito nada más le dice, Tito, necesito que hagas esto y esto y esto, y listo, se va. No sabemos por qué fue así. Probablemente era porque Timoteo era más cercano al corazón de Pablo. Probablemente Timoteo era lo más cercano que el apóstol Pablo tenía a un hijo de sangre, ¿no? Entonces le quiere dar a él más responsabilidad, confía más en él, aunque también en la carta a Tito llama a Tito su hijo, ¿verdad? Bueno, no he dicho absolutamente nada de lo que tengo escrito, ahora tengo que ver dónde vamos a integrarnos aquí a la historia. Pues quiero que pensemos, si puedes poner la siguiente, vamos a empezar por aquí. Entonces, básicamente, la asignación que le da tanto a Tito y a Timoteo, ¿okay?, es, en primer lugar, de completar la transición de depender en el apóstol, que ya no va a estar, porque hasta ese momento Pablo o había ido a visitar las iglesias o les mandaba cartas, pero ya no va a estar. Entonces, él manda a Tito y a Timoteo para completar la transición de dependencia en el apóstol a un liderazgo local por medio de ancianos o presbíteros. Ahora, es intercambiable la palabra anciano y presbítero, ¿sí? Obispo es, pero yo creo que, bueno, usa la palabra en Tito, en la carta a Tito, él usa la palabra anciano para referirse a los líderes, y en Timoteo usa la palabra presbítero o obispo en la primera carta a Tito, a Timoteo, perdón. Y yo creo que lo hace así, aunque es intercambiable. Yo creo que es una de las razones que Timoteo puede dar, o Pablo le ayuda a decirle a los hermanos que están mal, los líderes, los ancianos que no deben estar. Es muy probable, digo, no está en ningún lugar, simplemente estoy diciendo lo que es probable, lo he leído por ahí, ¿verdad? Que es muy probable que el apóstol Pablo le haya dicho a Timoteo, ¿sabes qué? Anda a la iglesia y diles, vamos a cambiar de título, ya van a dejar de ser ancianos, ahora los vamos a pasar a ser obispos, pero los obispos tienen que tener ciertos requisitos que los ancianos no tienen en esa iglesia. ¿Me explico? Entonces les está cambiando el nombre, no le está cambiando la función, pero está definiendo exactamente qué es, porque hay deficiencias. Recuerden que cuando ustedes lean en una carta del apóstol Pablo alguna instrucción a alguien de que debe hacer tal cosa o debe abstenerse de tal cosa, lo escribe porque precisamente lo contrario es lo que estaba sucediendo. ¿Sí me explico? Entonces así es como debemos entender estas cartas. Bueno, entonces Pablo dice, hay que establecer el liderazgo correcto porque se requiere calidad en los líderes. Porque la calidad de líderes produce calidad en los miembros, calidad en la iglesia. Entonces, esa es la primera cosa que los manda a hacer, es completar la transición y la dependencia en el apóstol a un liderazgo local. La segunda cosa es confrontar los problemas. En específico, habían problemas doctrinales, sobre todo en Creta, ¿okay?, y habían malos ejemplos de vida en los líderes en el caso de Éfeso. Y en tercer lugar, los manda a comunicar la verdad. A ambos en sus cartas les dice, es necesario declarar el mensaje de vida. Es necesario declarar el mensaje del evangelio del reino. ¿Sí? Eso produce una vida abundante, pero también va a poder
dejar un legado y un modelo para que otros sigan. ¿Sí? Entonces, eso es de suma importancia aún el día de hoy. El buen liderazgo da como resultado buenas iglesias. Una iglesia que tiene múltiples líderes maduros es una iglesia madura, es una iglesia sana. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la carta a Tito. Si puedes poner, ándale. En el capítulo 1 básicamente es la introducción, como es de costumbre. Pablo siempre se toma 2, 3, 4 versículos para una introducción. Le doy gracias a Dios por tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después empieza ahí mismo el capítulo 1 con instrucciones con respecto a la organización de la iglesia. ¿Okay? Y pone algunos requisitos para los que van a ser ancianos, ¿sí? Para los que van a ser ancianos. Cuando veamos la carta de Timoteo, vamos a ver qué tipo de requisitos puso. ¿Okay? Pero básicamente le pone unos requisitos de los ancianos, pero en el caso de Tito es corta la lista. ¿Sí? En el caso de la carta que le escribió a Timoteo es una lista extensa, con cosas muy específicas. ¿Sí? Pero lo que está buscando el apóstol Pablo en las iglesias de Creta es que las iglesias estén bien, las iglesias estén fuertes, las iglesias estén sanas. Entonces le da instrucciones a las iglesias. ¿Sí? Bueno, aquí menciona algunas características de los falsos maestros. ¿Sí? Y en el capítulo 2 y 3, este es el énfasis de la carta a Tito, del evangelio, de la epístola a Tito. ¿Sí? La conducta cristiana. Entonces, lo primero que dice es que la calidad del cristiano se ve en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en la sociedad en general. Por eso, entonces, le da instrucciones de cómo deben ser los adultos mayores. Deben ser sobrios, deben ser serios. ¿Sí? Le da instrucción a las mujeres adultas. Las mujeres, las hermanas mayores de edad, ¿sí? O sea, ya grandes, y nada más les recuerdo que en aquel lugar, en aquella época, una persona de mi edad, que yo tengo en este momento, era considerada anciano. ¿Por qué? Porque vivían 60 años tal vez, ¿sí? 60, y eso de la clase acomodada, que tal vez no trabajaba tan duro, pero la clase obrera, los trabajadores, los esclavos, si llegaban a 40, 45 años era mucho. ¿Sí? Entonces, Pablo está escribiendo y le dice a Tito, recuérdale a las hermanas, las que ya son más grandecitas, ¿sí? Que ellas no deben ser dadas al alcohol, no deben ser dadas a los chismes, deben instruir a las más jóvenes. ¿Qué? Interesante, muy práctico. A los jóvenes les dice, dile a los jóvenes que sean prudentes, que sean íntegros. A los esclavos les dice que traten de complacer a sus amos, que no sean respondones, no sean rateros, sino que sean dignos de la confianza, no solo de sus amos, sino de cualquier persona. ¿Eh? Y de los creyentes en general, ahí en Tito les dice que se sometan al gobierno y a las autoridades civiles. Recordemos que el gobierno y las autoridades civiles están a punto de matar a Pablo. Y aún así les dice, tenemos que honrar. En el libro de los Romanos recordarán que dijimos que cuando Pablo escribe acerca del gobierno, los llama sus diáconos de Dios. Es la palabra que usa. Son servidores de Dios, diáconos. ¿Ok? Entonces aquí les dice que se sometan al gobierno, a las autoridades, que sean obedientes, los cristianos en general, y dispuestos a hacer cualquier trabajo
honrado. Que busquen la paz, que sean amables con todos. Y después, ahí en el capítulo 3, versos 10 y 11, le dice a Tito, ¿sabes qué? Yo sé que en las iglesias hay personas que causan problemas. Los que causan problemas, entonces se les debe amonestar 1 o 2 veces y después dejarlos a un lado, porque la gente que es así se condena a sí mismo y eventualmente se va. ¿Qué tal? Muy práctico, muy práctico. Todo esto lo pueden leer, está cortita la carta, son 3 capítulos, pero es muy práctico. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les escribió esta carta a ellos? Si a ellos les dijo, yo quiero que hagas esto y esto y esto y aquello, ¿por qué además les escribió una carta? Pues para cuando lleguen a esas iglesias y comiencen a implementar algunos cambios y les digan, ¿y tú qué viene? ¿Por qué vienes a decir? No, ahí está aquí. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo nada más estoy siguiendo sus instrucciones. Bueno, por último, en la conclusión y la despedida. Y allá en Tito utiliza una frase muy interesante, que es que los cristianos debemos adornar al evangelio, o sea, nuestras vidas deben hacer que el evangelio sea atractivo para otros, por la buena conducta, por la madurez, por la sencillez, por la disposición para trabajar, por la disposición para servir. Tenemos que adornar el evangelio. Entonces los candidatos a ser líderes de la iglesia necesitan este tipo de cualidades para que la iglesia en general también pueda desarrollar esas cualidades. La cosa es que si ustedes analizan lo que yo acabo de decir, que básicamente es un resumen de Tito, no es una lista de virtudes cristianas, sino que son cosas que los paganos consideran buenas. O sea, Pablo no le dijo a Tito y a Timoteo, ¿sabes qué? Anda a Creta y anda a Éfeso, ¿verdad? Y pues los líderes tienen que orar 3 veces al día. Tienen que diezmar el 30%. O sea, no son esas las cualidades. Son las cualidades que la gente de afuera pueda ver en la vida de uno y decir, este sí es un buen cristiano, aunque ellos no sean cristianos. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Y así es el día de hoy también. Hoy día los cristianos se enfocan en ser tan espirituales, pero se olvidan que hay una sociedad que observa si lo que hacemos concuerda con lo que decimos. Bueno, ¿qué pueden decir tus vecinos de ti? ¿Qué van a decir? Si yo voy con tu vecino que vive al lado de tu casa, ¿qué van a decir de ti? Perdón, se me olvidó, no estoy predicando, ¿verdad? Entonces ya no voy a decir nada más. Okay. Muy bien, vamos a pasar a Timoteo. Esto fue Tito. Vamos a pasar a la primera carta de Timoteo. ¿Sí? Como comenté hace un momento, la última vez que Pablo estuvo en esa región se despidió de los ancianos que él había establecido cuando él fue originalmente, y entonces después les dijo, van a venir lobos vestidos de ovejas, van a destruir la iglesia de adentro, y se cumplió básicamente lo que dijo el apóstol. ¿Sí? Pero recordemos que de ese momento hasta esta carta habían ya pasado muchos años, ya habían habido cambios de líderes, se habían agregado más personas. Entonces él manda a Timoteo a Éfeso para hacer un cambio en el liderazgo que existía en ese momento en la iglesia. Y aquí en Timoteo hay una descripción mucho más detallada
de lo que deben ser los ancianos o los obispos o los presbíteros, obispos de la iglesia. ¿Okay? Entonces, pues como es costumbre del apóstol Pablo, tiene su introducción, los primeros 2 versículos, y después hay una admonición o una instrucción en cuanto a la sana doctrina. ¿Sí? Es importante la sana doctrina. Si una iglesia no tiene una sana doctrina, se va a destruir rápidamente. No va a prosperar. Y entonces, por lo tanto, hay una admonición a Timoteo que le recuerda la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. ¿Okay? Entonces, Timoteo, necesitas ser un buen maestro. Timoteo, también necesitas hacer la labor del evangelista, pero debes ser un maestro. Enseña sana doctrina. Ok, después el capítulo 2 y 3 es donde hay las instrucciones en cuanto a la iglesia y a los líderes. Primero es la instrucción en cuanto a la iglesia en general. Al principio el capítulo 2 tiene instrucciones en cuanto a la oración y a la adoración. Aquí es donde se nos dice, por ejemplo, que debemos orar por nuestros gobernantes. Y les recuerdo una vez más, son esos gobernantes que están a punto de matar a Pablo. Oremos por ellos. En cuanto a las mujeres, a Timoteo le dice, con respecto a las mujeres en la congregación deben vestirse y comportarse de manera decente y modesta. Deben ser humildes y deben guardar silencio. Les dije hace un momento, cuando ustedes vean instrucciones específicas, ¿por qué pone esas instrucciones? Porque estaba ocurriendo lo opuesto. ¿Ok? Entonces las mujeres que iban a la iglesia o algunas de las mujeres, entonces se vestían de una manera no correcta y se la pasaban chismeando, hablando y... ¿okay? Recordemos el contexto que allá en Éfeso se adoraba a la diosa Diana. ¿Okay? Entonces las mujeres siempre tenían un lugar muy prominente en esa sociedad. Pero en la iglesia habían causado un problema. ¿Okay? Bueno, y los requisitos para los líderes de las iglesias. Ahora sí vamos a leer Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Si lo puedes poner, por favor, Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, se ha dicho que si alguien desea ser obispo, tiene una aspiración noble. Y eso es cierto. Puedes poner primero, no lo tengo en las diapositivas. Puedes buscarlo en, ándale. Bueno, en la NBV si lo tienes. Pero si no, está bien, vamos a leerlo aquí. Se ha dicho que si alguien desea ser obispo, tiene una aspiración noble, es cierto. Muy bien. Sin embargo, es necesario que tal persona viva irreprochablemente. Y después nos explica qué quiere decir eso. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Pues porque los que estaban no vivían de manera irreprochable. Ha de tener una sola esposa. ¿Por qué escribe que solo podían tener una sola esposa? Pues porque habían ahí líderes que tenían a más de una mujer. ¿Okay? Ha de tener una sola esposa. Debe ser moderado, juicioso, respetable. Ha de estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. ¿Por qué escribe eso? Pues porque habían líderes de esa iglesia que llegaba una persona y no, fuera. Trataban mal. ¿Sí? No los recibían. Entonces les dice el apóstol Pablo, ¿quieres ser líder? ¿Quieres ser un obispo en esta iglesia? Pues debes estar dispuesto no solamente de recibir gente nueva en la iglesia, sino de que te los lleves a tu casa también. ¿Okay?
Debe saber enseñar. Verso 3, no debe ser borracho ni pendenciero, sino amable, bondadoso, sin inclinación al dinero, que es lo que estaba sucediendo en los líderes de esa iglesia. Eran borrachos, eran pleitistas, eso quiere decir pendenciero, buscaban pleito todo el tiempo, no eran amables, no eran bondadosos y amaban el dinero. Por eso los escribe de esta manera. Deben gobernar bien su familia y ver que sus hijos les obedezcan con el debido respeto, porque no puede cuidar la iglesia alguien que no puede gobernar su propia familia. Wow. Bueno, esto es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Sabes qué? Hay que sacar a los que no son así y meter a los que sí son así para que sean líderes en la iglesia. Es un trabajo muy difícil hacer algo así. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues bueno, regresando a la diapositiva que veníamos viendo, igual los versículos que siguen, que no vamos a leer, pues son instrucciones para los diáconos. Después hay una advertencia en cuanto a la apostasía en el capítulo 4, donde dice, el verso 1 dice del capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o los últimos días, algunos se van a apartar de la fe y se van a convertir en seguidores de ideas engañosas y de doctrinas diabólicas. Y nosotros, o muchos, piensan, wow, sí, eso está pasando hoy día. Esto del LGT, esto del no sé qué, esto es... y no nos damos cuenta que los últimos días, llevamos 2000 años de vivir los últimos días o los últimos tiempos. No es que ya estamos viviendo los últimos días y como si esto fuese algo nuevo. ¿Sí? ¿De dónde viene esa frase, los últimos días o los últimos tiempos? Eso fue en Joel 2. Dijo, en los últimos tiempos empezó a describir el derramamiento del Espíritu y lo que iba a pasar, y sus jóvenes y sus ancianos verán sueños, etcétera, etcétera. Y después, cuando sucede el derramamiento del Espíritu, Pedro en Hechos 12 dice, esto, el día de hoy, es eso que dijo Joel. O sea que los últimos días comenzaron con el Pentecostés. ¿Okay? Digo, no sé si ya son los últimos días. Es posible, ¿verdad? Si crees que Jesús va a regresar este año, pues estamos obviamente ya en los últimos días. Yo tengo mis dudas. Yo creo que se va a tardar un tiempo más porque todavía no hemos evangelizado el mundo, entre otras cosas. Pero bueno, el punto es que no debemos nada más ver o entender que este versículo es nada más el día de hoy, 2000, el siglo XXI. Esto que escribe el apóstol Pablo ya estaba sucediendo en el primer siglo. Y bueno, hay una advertencia en cuanto a la apostasía. Después hay instrucciones en cuanto a la congregación. Hay que cuidar el trato, le dice a Timoteo, hay que cuidar el trato hacia los adultos mayores. Interesante. Hay que cuidar el trato hacia los jóvenes. Y hay que cuidar a la congregación de los maestros motivados por el dinero. ¿Okay? Ninguna persona que ustedes vean predicar en este púlpito pide dinero. Ninguna persona que ustedes ven que comparte en algún evento que hacemos, campamento de jóvenes o demás, pide dinero. Nadie pide dinero. Por eso es que los hablamos y los escogemos. Obviamente se les da una ofrenda. Y ellos saben que se les va a dar una ofrenda, pero no llegan diciendo, como algunos en la farándula cristiana, no, si tú quieres que yo vaya ahí, no, van a ser en 35,000 pesos de honorarios más el hotel, o sea, así como artistas seculares, exactamente. ¿Okay?
Muy, muy importante eso. Si tú ves un predicador o un ministerio enfocado en el dinero, huye, huye. Aunque hablen bonito en portugués. Amén. Huye de eso, porque te va a cambiar tu corazón. Te lo va a quitar de las cosas que son sanas, que son puras, que dijo el apóstol Pablo. Todo lo que es digno de adoración, todo lo que es digno y es puro y es bueno y sano, y piensa en esas cosas. Mas sin embargo, si te llegan personas que te enfocan en cosas materiales y en dinero y lo que no tienes y lo que te falta, y te cambian, te redireccionan tu mirada espiritual. Muy bien, pues después de estas dos cartas a Tito y Timoteo, de hecho, aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 o 4, él le dice a Timoteo, esto es lo que quiero que hagas allá en Éfeso y yo te voy a alcanzar allá. Espero llegar pronto. O sea, Pablo no había sido arrestado y le dijo, te mando a ti, yo no puedo ir, pero yo espero llegar allá. Empieza la tarea y así cuando yo llegue, cerramos con broche de oro, ¿verdad? Y ya está el cambio en la iglesia de Éfeso y seguimos adelante. Pero entre esa carta y la segunda carta a Timoteo, algo pasó con Alejandro el Herrero, que lo llevan preso y ya no está en una casa rentada, ¿sí? Él ya está en el calabozo de los, no solo de los acusados, sino ya de los que han sido condenados a muerte. Entonces la segunda carta, lo vamos a ver rápidamente, la segunda carta a Timoteo es muy, muy diferente, muy diferente. ¿Okay? No sé si has estado con alguna persona que sabe que va a morir, una persona madura, mayor de edad, que ya sabe que va a morir. Esto lo vi con mi papá después de que lo diagnosticaron con cáncer y él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Él empezó a recibir a todos sus hijos espirituales ahí en la casa. Durante 3 semanas desfilaron muchísimas personas. Y entonces los hijos, nosotros nos turnábamos para ver si necesitaba algo, estaba en cama. Yo nada más escuchaba, era puro consejo, consejo tras consejo. Una persona que sabe que va a morir te va a aconsejar de las cosas que son lo más importante para él. Al pensar en su vida, sea larga o corta, a decir, wow, de todo esto, lo más importante es, y ya te dice qué es. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en su carta, si puedes poner segunda de Timoteo, le dice, lo más importante, bueno, exhorta a Timoteo para perseverar en el servicio del Señor. Vas a tener la tentación de decir, wow, esto no vale la pena. Es muy difícil. Mejor hago otra cosa. ¿Sí? Pero no, tú tienes que perseverar con celo, con valor, con firmeza, con lealtad, siempre predicando la verdad a todos, en todo momento. ¿Sí? Y estando dispuestos a soportar privaciones de sueño, de hambre, de lo que sea. Porque el Señor Jesús vale la pena. ¿Sí? Hay una exhortación otra vez a la sana doctrina. Porque el apóstol Pablo se acuerda de todas las luchas que ha tenido con los judaizantes, con un sinfín de personas que han tratado de enseñar cosas erróneas. ¿Sí? Y le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Van a venir tiempos difíciles, pero recuerda el ejemplo de mi vida, sígueme a mí así como yo seguía al Señor.
y mantente en comunión con el Espíritu y con la palabra. ¿Okay? Es el enfoque de su carta. Ya al final, en la solicitud, o sea, le pide a Timoteo que pronto vaya. Por favor, ven pronto a verme y tráeme. Y le empieza a pedir artículos personales, una capa, o sea, un abrigo, algo con que cubrirse porque hacía frío, sus efectos personales. Y dice ya, mi muerte está muy cerca. Ven pronto. Y con eso concluye su segunda carta a Timoteo. Y con eso vamos a concluir el día de hoy. Y ya la próxima vez que nos veamos vamos a ver algunos de los escritos que quedan en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, la próxima clase va a ser la de Santiago, después el libro de Hebreos y después de último vamos a dejar las cartas de Pedro, las cartas de Juan. ¿Sí? Ya vimos el Evangelio de Juan, pero vamos a ver sus últimas cuatro cartas, también Apocalipsis. Vamos a brevemente ver el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra y gracias porque las palabras que Pablo le dijo a Timoteo se aplican, y a Tito se aplican a cada uno de nosotros. No fueron palabras que se quedaron en el primer siglo, sino son palabras que no tienen fecha de caducidad. Continúan de aquí hasta que tú regreses, Señor. Así que pido que podamos ser personas que conocemos tu palabra, que las aplicamos en nuestras vidas y que tengamos las cualidades que describen a las personas idóneas para servirte a ti, Señor. Permite que esta congregación y todas las congregaciones representadas por las personas que nos ven, Señor, tengan líderes sanos, fuertes, para que las congregaciones sean también fuertes y poderosas en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.